Bien. Bueno, entonces todo aquello que sea intermediación y que en definitiva es intercambio de información, eso va a desaparecer, ¿no? Es decir, de allí viene el éxito de eBay y creo que precisamente todo lo que significa editar va a estar muy mal en el asunto, ¿no? Es decir, en definitiva, el músico va a poder vender directamente a su cliente la obra y se acabó. Fíjense, por ejemplo, quiénes otros van a ser afectados, que no se han dado cuenta, me parece. Son los bancos. Muchas de las operaciones que hacen los bancos son transferencia de información y cobran cantidades exageradas. Si yo tengo que pagar $3 para comprar una revista en Estados Unidos por internet, me van a cobrar 50 por el giro, por ejemplo. 50, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una tasa fija. Pero esa tasa fija viene de la época del telégrafo, de la época del siglo XIX. Ahí puede ser que costara $50, pero ningún banco me va a decir que hoy una transferencia de cualquier número cuesta más que unos pocos centavos de dólar. De modo que esa intermediación va a desaparecer. Y precisamente los medios de pago electrónicos que ha introducido Internet están eliminando todo eso. De modo que los bancos se van a quedar sin el negocio de la transferencia porque es un disparate. Es decir, son una intermediación abusiva. Bien, y eso en general le va a pasar a todos los canales de distribución. Fíjense, por ejemplo, qué cosa más abusiva lo que inventaron los DVDs. Cuando dijeron los DVDs tienen región. Entonces, si yo me compro un DVD en Amazon, lo compro, lo pago el flete, pago el correo, llega a mi casa, si es que el correo me lo llega a traer, aparece ahí, y luego lo pongo en el DVD y me dice, esto es para la región de Estados Unidos, no lo puedes ver. Por suerte hay crackers para eso. Pero imagínense qué protección infame a los canales que han hecho para una operación totalmente legítima. Bien, fíjense, por ejemplo, lo que le está pasando a otras agencias de intermediación, las agencias de turismo. ¿Para qué hizo Google Earth? Google. Es decir, porque yo cuando la primera vez me dijeron que hacía Google Earth, yo están locos estos tipos, ¿para qué quieren? Después la miré y me pareció interesante, linda, yo qué sé cuánto. Inclusive también me pareció una locura cuando publicaron el Fondo de los Mares, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos el Fondo de los Mares? El relieve del Fondo de los Mares y todas esas cosas por el estilo. Pero después empecé a ver que en Google Earth aparecían los hoteles, aparecían los restaurantes, aparecían los planos de las ciudades, aparecían una cantidad de cosas. Y entonces empecé a descubrir que, bueno, que ya no eran más necesarios los manuales de viaje, que no era necesario, se podían contratar hoteles o hacer reservas de restaurantes. En otras palabras, estaban eliminando a todos los intermediarios directamente. Es decir, que yo podía desde mi clic organizar mi viaje, pagar el pasaje, hacer todo y hacer prescindiendo de las agencias de viaje, que eran puramente intermediarias y manejaban solamente información. De modo que, mala suerte, Google Earth creo que va a matar a todo eso nuevamente. Bueno, pero ¿cuál es el fondo de la nueva economía? El fondo de la nueva economía, la automatización, es la automatización, ¿verdad? Es la mayoría de edad de la electrónica. La mayoría de edad de la electrónica es lo que permite las comunicaciones digitales mundiales, los satélites de comunicaciones, el teléfono celular, la internet, en fin, todo eso es consecuencia de la mayoría de edad de la electrónica, que significó poder poner una gran cantidad de transistores en un chip, ¿no? Es decir, es la microelectrónica la que hizo todo eso. Pero la automatización, como todas las automatizaciones, lo que hace tiene una sola finalidad, que es eliminar trabajo humano. Automatizar quiere decir cambiar trabajo humano por el trabajo de una máquina, de un autómata. Bien. Ahora, fíjense que cuando empezamos a eliminar el trabajo humano empezamos a tener problemas, porque eliminar el trabajo humano tiene dos efectos, uno excelente, uno muy bueno y uno muy malo. El efecto muy bueno es que bajan los precios. Es decir, en definitiva es el trabajo humano quien regula el precio de las cosas. Pero tiene un efecto muy malo. Si necesitamos cada vez menos trabajos, entonces hay trabajadores desempleados. Esto es un fenómeno bien conocido. En la Revolución Industrial hubo cientos de miles de trabajadores que quedaron despedidos y quedaron sin trabajo. Lo que sucedía es que la Revolución Industrial ocurría lentamente. Hoy, los cambios tecnológicos ocurren varias veces en la vida de una persona, como señaló Gonzalo, por ejemplo, hace un rato. De modo que, en realidad, el problema es muy serio. Es decir, vamos a quedar desocupados varias veces en la vida. Y, por supuesto, la sociedad capitalista por ahora no ha inventado nada o no le ha preocupado el problema de reciclar a los trabajadores y creo que es uno de los problemas más serios que enfrentamos. Bien,
Fíjense, por ejemplo, qué pasa con los grandes productos de la sociedad nueva. Los grandes productos de la sociedad nueva son intensivos en trabajo humano. Es decir, esa es una de las grandes propiedades. Es decir, fíjense, por ejemplo, ¿qué es el software? El software es intenso en trabajo humano. Es decir, los recursos materiales que se necesitan son muy pocos. Un tipo de servicio como un call center también tiene muy pocos recursos materiales, los costos de comunicaciones y los equipos, pero básicamente lo que tiene son cientos y cientos de trabajadores. Alguien mencionaba hace poco que cualquier call center mediano emplea más gente que Botnia, ¿no? Para dar una idea de lo que es la escala de los procesos, ¿no? Bien. Bueno, y Google. ¿Qué hay adentro de Google? Adentro de Google lo que hay es trabajo humano. Es decir, trabajo humano para haber recorrido, navegado, hecho todos los navegadores automáticos de Internet y los mapas digitales, los mosaicos, y haber juntado información, pero en definitiva todo eso es trabajo humano. Fíjense entonces que acá hay un problema, que es este. Esta es una cosa que se descubrió en el siglo XIX, que es, con la Revolución Industrial se descubrió. Fíjense que automatizar es un arma de doble filo para los trabajadores, por eso, porque quedan desempleados. Pero para los empresarios es un arma de doble filo, porque cuando yo hago una fábrica automatizada, invierto mucho más dinero en la fábrica que antes y gasto menos en sueldos. Entonces, en definitiva, eso tiene como efecto inmediato bajar el precio del producto. Pero eso tiene como efecto inmediato que en la medida que se generaliza esa tecnología, entonces todos bajan el precio y entonces se pasa a ganar menos. Es decir, es lo que se llama la ley de beneficio decreciente. En la medida que la producción tiene cada vez más capital y menos trabajo, los beneficios son cada vez menores y eso es bien visible. Entonces, ¿cómo inventa el capitalismo? ¿Cómo se reinventa el capitalismo cada vez? ¿Por qué se hizo la Revolución Industrial? La Revolución Industrial se hizo porque, en definitiva, había llegado a un punto la navegación en que ya no era más rentable. Es decir, el comercio estaba tan automatizado, los barcos eran tan buenos y tan veloces y estaban tan mecanizados que no era más negocio transportar con barcos. Si ya no era el gran negocio de la época comercial floreciente. Bueno, lo que le está pasando a la sociedad capitalista actual comercial es eso. Es decir, han automatizado tanto que un auto se fabrica con tantas pocas horas de trabajo que en realidad ya no es más rentable. No es más rentable. Lo mismo que pasa con las computadoras. Las computadoras, ¿por qué se arman en China? Porque tienen tan poco trabajo humano. La mayoría hecha por un robot que posiciona y un par de personas que vigilan y un par de personas que hacen testing, que ya no es más rentable fabricarlas. Es decir, es tan poquito lo que se gana en el total de la computadora que es muy poco rentable. Entonces aparecen como gran innovación los sectores de la economía que vuelven a emplear gran cantidad de trabajo humano, como el software, como los call centers o como las operaciones que hace Google.